Bueno chicos, pues por aquí estamos un día más en una sección que hacía mucho tiempo que no teníais vídeo, Más allá del paddock, el podcast de Semáforos Fuera en el que intento traer a gente que nos pueda dar un punto de vista diferente en cuanto a la Fórmula 1 se refiere, gente muy pero que muy potente como el invitado que tenemos hoy, Pedro Valero, periodista de motor.es, que ha estado acreditado en el paddock en unas cuantas ocasiones, por lo tanto creo que su punto de vista de cómo se vive un gran premio de una manera diferente a la que podemos estar acostumbrados, ya sea en la televisión o como aficionados, yendo con una entrada general, como yo he hecho en algunas ocasiones y seguro que muchísimos de vosotros también habéis hecho, pues para entender cómo se vive un gran premio desde dentro, desde detrás de la cortina, para entender lo complejo que es este deporte y sobre todo las sensaciones que nos trae. ¿Qué tal, Pedro? Lo primero de todo, muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias a ti por dar esta oportunidad para expresar un poco pues lo que has dicho, ¿no? Explicar un poco cómo es el paddock desde dentro y bueno, pues esas cosas que puedan despertar curiosidad o que no se conozcan porque no se ven en las pantallas que todos tenemos para ver un gran premio, pues aquí estoy, adelante. No me quiero ni imaginar cómo es estar en el paddock. Ya en la televisión nos emocionamos con cada cosa que sucede. Nos encanta ver a los pilotos, escucharles. Tú lo has visto desde dentro. Antes quería comenzar con una frase que es la que tienes en tu descripción de Instagram. Lógicamente vais a tener sus redes sociales en la descripción, así que os animo a que sigáis a Pedro porque sube contenido desde dentro del paddock, con lo cual es bastante, pero que bastante guay que le sigáis para poder enteraros de todo desde un punto de vista diferente. En tu descripción de Instagram dice: siguiendo la Fórmula 1 desde los años 90. Y te iba a preguntar, ¿cuál es tu primer recuerdo de la Fórmula 1? Mi primer recuerdo va a ser, quizá baje un poco el ambiente, porque mi primer recuerdo fue ver al mejor piloto de ese momento y quizá uno de los mejores de la historia estrellándose contra un muro a 280 kilómetros por hora en Tamburello. Y ese fue el primer recuerdo. Yo era un crío ahí de 9 años y a lo mejor tuve recuerdos anteriores, pero como no fue un impacto, no tengo el recuerdo. Pero ese momento del helicóptero y tal, y ver a la gente, por ejemplo, a mi padre pendiente de qué estaba pasando. El día anterior ya había muerto también otro piloto en otro accidente en la siguiente curva, Roland Ratzenberger. Parece que nadie se acuerda de él, porque al día siguiente falleció Senna. Entonces, ese es el primer recuerdo, que realmente ahí yo no era un aficionado continuo. Dos años, aún era un crío, pues cuando empiezo a jugar al Super Monaco GP de la Mega Drive, que si hoy en día la gente lo ve, fliparía con lo sencillo y los píxeles que tenía. Y sobre todo el Gran Prix de Microprose de Geoff Cramond, que eso es una joya. Todavía a día de hoy para mí me gusta más que los que salen hoy en día. Y los videojuegos y empezar a verlos. La llegada de Jenné de la Rosa abrió mucho a la Fórmula 1 en España. Ahí yo ya tenía 14 años y empezó Televisión Española a darla. Porque en el 97, 98 tú te enterabas de que Schumacher y Villeneuve habían chocado en Jerez, pues porque en la radio, en Carrusel Deportivo, lo daban ahí como una... Entraban entre los partidos de fútbol diciendo lo que había pasado, pero tú no veías la Fórmula 1 en general, salvo en alguna autonómica, me parece, como TV3, pero yo soy de Murcia, o sea que aquí no se veía. Pues así entré, ¿no? Un poco como autodidacta, como con muchas cosas, y ya pues, desde entonces enganchado. El primer recuerdo algo triste, desde luego. La verdad que cuando pregunto a gente que seguía la Fórmula 1 en aquella época, todos hablan del fallecimiento de Ayrton. Luego ya vinieron tiempos mejores, como dices, sobre todo con una Fórmula 1 que se asentó en España con la llegada de Jenné, de la Rosa, y bueno, que ya pegó el boom con Fernando Alonso. Tú entiendo que ahí ya eras plenamente consciente de todo. Quiero ver si esa llegada de Fernando Alonso te animó a dedicarte a lo que haces hoy en día, que es, pues, bueno, estar vinculado a nivel profesional con la Fórmula 1. Sí, bueno, estoy ahí un poco indirectamente, porque tampoco es que cubra todos los grandes premios, esto quiero aclararlo. Yo soy de los de la acreditación lila, no de la acreditación negra, eso luego si quieres lo podemos hablar. Pero sí, sí me ha dado la oportunidad. Cuando entró Alonso fue... a ver, entró Alonso, yo empecé a verlo en el European Nissan, en 1999 lo gana, en 2000 eso le da derecho a probar el Minardi y a entrar en la Fórmula 3000, y en la Fórmula 3000 tuvo ahí un año un poco, pues eso, con algunos fallos de fiabilidad, pero gana en Spa, precisamente gana en Spa. Su única victoria en Spa fue en Fórmula 3000, luego en Fórmula 1 de momento no lo ha conseguido. Y eso le dio el salto a Minardi el año siguiente, ¿no? Y ya en Minardi se veía que
apuntaba maneras. Mucha gente decía, va, si este queda siempre último, claro, lleva el peor coche. Ya Renault con Briatore se fija en él y el resto ya es la historia que todos conocemos. El boom real llega en 2003, que es cuando gana en Hungría. Cuando gana en Hungría, mucha gente que en la vida había visto un gran premio, ese día, yo creo que se enganchó a la carrera a la hora de empezar la carrera porque la gente estaba diciéndole que había un español que iba primero. Y ya a partir de ahí, ya 2005 y 2006, para que contarte, eso fue una pasada vivirlo. Sí, al final es la historia de todos, ese Gran Premio de Hungría de 2003, la historia de cuando empieza para el público más general. En España tú llevabas tiempo ya siguiéndolo, por lo tanto, vamos, todo lo que nos hables es oro puro para nuestros oídos. Quiero centrarme un poquito ya entrando en lo que haces en los grandes premios. Como has comentado, no tienes la acreditación anual, por así decirlo, para que el público de Semáforos Fuera lo entienda. Tú has ido a unos grandes premios puntuales. ¿Nos puedes contar un poquito tu experiencia cubriendo la Fórmula 1 en el paddock, en los grandes premios de manera presencial? Sí, se me abrió la oportunidad en 2024 para el Gran Premio de Bélgica. Ese año solo fui a ese Gran Premio. Y entre flipe y flipe, pues bueno, lo que tú haces cuando llegas a un Gran Premio como acreditado es ir al Media Accreditation Center a canjear tus hojas firmadas por el medio que te acredita y por ti mismo, aceptando toda serie de condiciones, como que el motor Sport es peligroso, como que no puede grabar vídeos. Los influencers sí pueden, los VIS sí pueden, tú no puedes grabar ningún vídeo. No puedes compartirlo. Grabarlo para ti, para tenerlo en tu archivo, sí, entiendo, ¿no? Si os fijáis, siempre compartiré fotos, nunca compartiré ningún vídeo. Es decir, porque si me pillan, te pueden banear. En fin, que son cosas serias, ¿no? Tú las firmas, entonces vas con esas hojas y tu DNI y te dan el pase. El pase, pues nada, un pase de estos electrónicos, que tú, pues es el famoso este que se ve entrando al paddock con los tornos. Y si no te marcas un George Russell, pues entras de primera fácilmente. Y nada, la primera vez que entras todo es novedad. Y claro, entre tu flipe pues tienes que empezar a pensar, vale, vamos a parar aquí un poco porque tenemos que ir, que eso no lo sabes de antemano. Sí sabes de antemano qué pilotos van a la rueda de prensa de la FIA, eso sí lo tienes, pero tú no sabes de antemano a qué hora va a ser la entrevista a los medios en Aston Martin o en este caso en Williams, porque ahora Carlos Sainz está en Williams, ¿no? Estos son entrevistas que tienen lugar los jueves. Y entonces, pues por ahí en el paddock te vas enterando, sobre todo con otros periodistas españoles, le vas preguntando, oye, ¿a qué hora sale Alonso? Te puedo hacer un inciso. Quería que explicáramos un poco esto porque es verdad que a los que, por ejemplo, yo que al final publico las noticias de Fórmula 1, las noticias que periodistas como vosotros conseguís, quiero para la gente explicar un poco, si podrías explicarlo. Más o menos tenemos como 3 niveles a la hora de preguntas. Tenemos el corralito posesiones, luego tenemos la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1 y también me quiero centrar en eso que comentas, que es cuando los periodistas vais a un hospitality, ya puede ser el de Aston Martin, a hablar con Fernando Alonso. Tú dices que de eso os vais enterando un poco sobre la marcha. Me quiero centrar un poquito en cómo funcionan esas entrevistas que vais varios periodistas, pero que son como más exclusivas, a las que solo tenéis acceso los que estáis allí, que no hay vídeo, en los hospitalities de los equipos. Pues es sencillo. Realmente te dicen a las 2:30 está la entrevista con los pilotos de Williams. En caso de que no sea uno de los pilotos de Williams los que están en la rueda de prensa de la FIA. Porque si están en la rueda de prensa de la FIA, solo van a la de la FIA, a la oficial. Pero bueno, en la mayoría de grandes premios no van. Pues bueno, tú vas a las 2:30 a la hospitality de Williams. Y tú vas allí, te sientas allí, bueno, o te quedas de pie si no pillas sitio, porque suele ser una mesa con 5 o 6 sillas, o 7 u 8 nada más. Y entonces, pues escuchas una rueda de prensa muy pequeña, muy breve, de apenas 10 minutos en inglés de cada uno de los dos pilotos. Entonces, mi misión básicamente ahí es coger un micrófono pequeñito, ponérselo al piloto delante. La gente suele usar los móviles, nosotros llevamos con un micro pequeñito que filtra mejor y hasta tú vas viendo en el móvil en tiempo real lo que está diciendo el piloto, aunque sea en inglés, te lo va poniendo en inglés perfectamente. Y eso se va grabando. Se va grabando lo que él va diciendo, tanto su audio como su voz. Y cuando acabas simplemente coges el micro y ya lo coges. Esa es básicamente la misión. Puedes hacerle alguna pregunta al piloto en ese momento. Lo que me ocurre a mí muchas veces es que pregunta que pienso, pregunta que me quitan. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco es una competición por ver quién hace la pregunta tal. Pues bueno, cogemos nuestro dispositivo y se puede
y enviar directamente a motor.es para que ellos internamente ya empiecen a trabajar con esas declaraciones. ¿Vale? Eso tanto en Williams como en Aston Martin, porque son donde hay pilotos españoles, donde los que nos interesan a nosotros. Pero en teoría, si quisiéramos echar el día, podríamos ir al resto de hospitalities por si pasara alguna cosa. No sé, imaginemos que ficha un piloto por otro equipo y te enteras y vas y pues lógicamente le van a llover a preguntas. Pues vas. Pero lo normal es atender a los equipos donde hay pilotos españoles. Vale, eso claro, yo al final sigo a muchos periodistas como tú que son españoles, sobre todo veo que están en el Hospitality de Aston Martin, de Williams, también amigos mexicanos que están sobre todo en el de Cadillac, pero tú por ejemplo, si vis a Racing Bulls con Lawson o Lindblad, lo hace, los equipos de comunicación de los equipos de Fórmula 1 dan acceso normalmente a todos los periodistas a este tipo de entrevistas en los hospitalities Sí. que hacen, ¿verdad? Ahí tienes acceso libre, por decirlo así, con tu acreditación. Ahí no hay problema. El problema ha venido, que es lo que te comentaba así un poco antes off the record, este año los corralitos, los famosos corralitos, que esto sí se ve en televisión, ¿vale? En Austria llegó una misiva, precisamente en Austria, donde yo estuve por primera vez este año, hice Austria, hice Bélgica, pues precisamente en Austria nos llega una misiva diciendo que solo los medios escritos, es decir, o prensa tradicional o webs, solo podían acceder al corralito con acreditación permanente. Entonces, claro. Y que la FIA iba a publicar esos audios de ese corralito a través de un QR que iban a poner en el Media Center y que tú te podías descargar el audio de la entrevista ahí, ¿vale? Y eso, pues, lógicamente, pues hizo que mi labor allí pues se viera bastante reducida. Básicamente, por un lado te da la tranquilidad de decir, bueno, puedo ver la sesión tranquilamente, ver pasar aquí los coches o incluso subirte al Media Center a seguir las pantallas con todos los datos que hay. Pero bueno, también pierdes esa de estar ahí en el corralito con la declaración de último momento de Alonso o de Sainz sobre todo y no podías acceder. En este caso, este año no he podido acceder. Qué pena. Aquí hay que diferenciar un poquito, que se nos ha olvidado comentarlo. Hay como dos tipos de prensa, la prensa escrita que has comentado y la prensa, o sea, los medios televisivos que son los que tienen derechos, Correcto. que son los que tienen acceso a grabar todos los vídeos que podéis ver. Aquí en España Correcto. es DAZN, como bien sabemos. Estaríamos hablando un poquito aquí de la prensa escrita, ya que los medios con derechos televisivos pues hacen muchísimas más cosas porque pagan por ello. Hemos hablado un poquito de cómo se desarrolla el trabajo en el día jueves, hablamos de las entrevistas en los hospitalities, los corralitos, también la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1. En cuanto a viernes, sábado y domingo, que comienza la acción en pista, entiendo que se ve un poco reducido esto a contar lo que pasa sobre el asfalto y un poquito pues a los corralitos post-sesión. Sí, el día más grande para cuando alguien va como redactor, como en mi caso, el día más de más curro, por decirlo así, es el jueves. Luego ya los otros días, y ya te digo, si no te dejan acceder al corralito, pues ya básicamente eres como un aficionado del paddock. Bueno, voy con un compañero fotógrafo, entonces pues le asistes, le ayudas, pero él coge, en las sesiones se va a las curvas un rato antes, a la que sea, y luego vuelve a editar y hace su trabajo. El fotógrafo sí tiene más, por decirlo así, más entidad en su trabajo que cuando tú eres redactor y encima te quitan esa ocasión, ¿no? De los corralitos post-sesión y post-carrera. Pero bueno, también sí puedes asistir también a la rueda de prensa de la FIA que hay de los 3 primeros de la clasificación y los 3 primeros de la carrera. Lo que pasa que por desgracia este año pues el foco de Sainz y Alonso pues por desgracia no está ahí. Es una pena, la verdad, por el talento seguro que deberían estar ahí, pero por desgracia no es así. Luego, una cosa que me he acordado, hay mucha controversia muchas veces con la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1, que es el jueves, volvemos por última vez al jueves, que lo que se publica en YouTube, en la Fórmula 1 TV, son las preguntas de los medios con derechos televisivos, pero tengo entendido que luego vosotros los de prensa escrita hacéis unas preguntas que no se graban en vídeo. Exacto. Vale, que muchas veces la gente dice, sí, esto lo ha dicho en la rueda de prensa oficial, la gente se mete en el vídeo y dice, no han hablado de eso. Pero esto es por aclararlo, que creo que nos puedes dar una buena visión.
hay una división. De hecho, ya no me pasó en otros grandes premios, pero en este de Bélgica, por ejemplo, a la de viernes fui y vi por primera vez que, por ejemplo, ya las 5 o 6 primeras filas de la sala de prensa estaban reservadas solo a los medios audiovisuales. Es decir, ya directamente te tiran para atrás si no eres de un medio audiovisual. Bueno, imagino que eso pues será para facilitar el trabajo de los compañeros de audiovisuales, de medios audiovisuales y demás, que están ellos ahí pues más metidos en lo que es el día a día del campeonato durante todas las carreras. Y si es cierto, hay unas preguntas que hacen eso solo esos medios audiovisuales y luego se abre un turno de preguntas, 5 o 6 preguntas, en las que pues se preguntan desde los medios escritos, pues se hacen preguntas. Y esas ya son las que la Fórmula 1 pues como que no les da esa visibilidad, aunque podría dársela realmente, porque es en la misma sala a continuación, forma todo parte de la misma rueda de prensa y de hecho la Fórmula 1 está filmándolo tú en la sala de redactores si no estás en ese momento asistiendo físicamente en la sala de prensa y te quedas en tu puesto de redactor. En las pantallas tú estás viendo y escuchando lo que se dice, incluso cuando ya ha pasado lo de los medios audiovisuales. Es decir, que no tendrían ningún problema porque eso saliera públicamente. Ya, la verdad que eso, sobre todo a los que estamos desde casa, a veces es un poco extraño porque vemos que medios de comunicación publican unas cosas que luego realmente no tenemos manera de corroborar. Lógicamente, aquí entra el valor profesional que le des a cada medio de comunicación para creerte lo que publican. Luego tenía una pregunta, por última vez ahora sí que sí, volviendo a lo del jueves, las entrevistas que hacéis en los hospitalities. Para las preguntas que realizáis, ¿tenéis que comunicarlas antes al equipo de comunicación de la escudería o es totalmente libre? Es totalmente libre. Lo que pasa es que las preguntas siempre suelen ir en un esquema de la actualidad del equipo. Es decir, si me imagino que en Hungría yo no estuve, en Aston Martin las preguntas iban a ser sobre expectativas sobre el nuevo chasis reformado, etcétera. En Bélgica las preguntas iban más bien sobre por fin, el espíritu era por fin última carrera con este tractor Martin, vamos a ver, tal, y era un poco resignación a, bueno, aquí en Spa nos van a meter, como de hecho pasó luego, pues 4 o 5 segundos, en fin, por vuelta. Era un poco así, pues van siguiendo un poco, no te sorprende, ¿no? Quizá, bueno, en Bélgica era la final del Mundial de Fútbol ese domingo, pues hubo alguna preguntilla por ahí al final ya en plan distendido sobre eso, pero nada se sale de ese guión, ¿no? Un premio. Todas las preguntas vienen dirigidas a eso. Perfecto. Ya hemos entendido un poquito cómo es el trabajo de alguien que va acreditado a un gran premio de Fórmula 1. Ahora vamos a pasar a algo más así distendido un poquito. Ya me comentabas off the record cómo era esa sensación de entrar por primera vez a un paddock. Yo la verdad que, bueno, por suerte tuve la oportunidad de ir al paddock del Jarama en la Fórmula E. Lejos está de lo que es la Fórmula 1. Quiero entender un poquito, ya que, bueno, es el sueño de muchos de nosotros que estamos por aquí viendo el vídeo, o yo incluso haciéndolo, cómo es esa sensación de pasar el pase, además que está chulísimo, sinceramente, o sea, está chulísimo. ¿Cómo es eso de pasarlo? Luego entras, entiendo que la primera vez que ves a un piloto tan de cerca, andando tranquilamente, debe ser una locura. Y si me podrías decir, ¿cuál es el primer piloto que recuerdas ver a una distancia respetable, de aquí a 5 metros, a 10? Es que como no sé las dimensiones, pues no me puedo hacer una idea. Pues la primera vez que llegué al paddock de Spa, que es el más pequeño en el que he estado, porque físicamente Spa todos sabemos cómo es, ¿no? Y además está como en 2 alturas. Los boxes y la recta de meta están más altos que la parte posterior a la SURS, entonces hay escaleras que te llevan desde la zona donde están los camiones que asisten a boxes respecto a lo que es el paddock en sí, aunque todo sea paddock. Eso en otros circuitos es liso totalmente. Bueno, dicho esto, pues yo entré a mediodía ya, porque nuestro vuelo fue ya el propio jueves por la mañana, tempranito, desde Alicante hasta Bruselas, y luego al que llegamos, coche de alquiler y al circuito. Bueno, pues llegamos, a lo mejor serían las 2 de la tarde, 2 y algo, un poco limitados ya con el tiempo. Pero bueno, la primera vez que entro además ves tu cara y ahí hay unos guardas que vean que eres el que entra, se parece a la cara que se ve ahí, eso y no se puede. Es decir, yo no puedo coger y decirte, venga Guille, toma mi pase y entra tú. No es tan fácil, no. De hecho, si te pillan hay un baneo inmediato. Entonces, pues nada, tú entras y yo recuerdo entrar
Y todavía antes de encontrar el Media Center, porque éramos totalmente dos pipiolos, dos novatos, Que el Media Center, el perdón, IFA, para la gente que lo entienda, el Media eso, Center es donde están las mesas para que los periodistas hagan su sí, trabajo y un sí, sí, poquito están pues las televisiones y todo para que se pueda escribir o editar fotos de manera tranquila. correcto. El Media Center es el centro de trabajo de los medios, tanto de fotógrafos como de medios audiovisuales como de medios escritos. ¿Vale? Que tiene, pues bueno, si quieres después hablamos de ello. Bueno, pues entramos, incluso antes de saber dónde estaba el propio Media Center, me veo a alguien entrevistando a Charles Leclerc. Uy, va. Y Charles Leclerc allí en el paddock hablando con total normalidad y gente pues pasando entre ellos nosotros por detrás, por allí y tal. Y era como, vale, esto es una escena cotidiana. Acabo de ver a Leclerc aquí, acabo de verlo ahí, estaban entrevistándolo. Y luego pues estás por allí y ver pasar ya no solo a pilotos actuales, porque te ves pasar a Verstappen, te ves pasar a Norris, a Piastri, a Fernando, a Carlos, a todos los que podemos ver, ¿no? Pero es que te puedes ver por allí fácilmente a pilotos, expilotos que mantengan relación con la Fórmula 1, ya sean por medios de comunicación o porque todavía siguen vinculados a equipos. Nuestro Pedro de la Rosa, por ejemplo, que lo vi, lo saludé, un tipo genial. También vi a Marc Gené, que trabaja para la Sky Italia. Mark Webber, que está muy vinculado a Piastri. David Coulthard lo he visto no en Spa, lo vi al año siguiente en Mónaco y este año en Austria. El último así famoso, mítico que vi fue en Spa que este año, que fue Emerson Fittipaldi. O sea que te puedes hacer una idea. Llego a tener también una foto con Jackie. Para un aficionado carroza como yo, pues es un sueño, ¿no? La verdad que debe ser totalmente impresionante. Yo, así, la única experiencia que he tenido más cercana a un piloto de Fórmula 1 fue en el roadshow que se hizo el año pasado en Madrid, que estuvo Carlos Sainz, embajador del Gran Premio de España, que se celebra este septiembre. Como ya sabéis todos, chicos, y debe ser impresionante. Entiendo que, bueno, al ser español, aunque tengas muchos ídolos que son de fuera, entiendo que al final Fernando y Carlos, pues es un cariño especial. ¿Cómo es esa primera vez que ves a Fernando, ves a Carlos y dices, oye, pues aquí Sí, estoy yo con ellos en el mismo espacio de trabajo para cada uno que realicemos nuestra función, pero con el mismo objetivo que es trabajar? Uy, perdón que le doy una leche al micro. ¿Y cómo es eso de ver a Fernando, a Carlos? pues la primera vez, creo que el primero que vi por allí fue a Fernando pasar súper rápido hacia el Hospitality de Aston Martin. Y Carlos estaba un poco menos accesible en ese año 2024 porque competía en Ferrari. Pilotos Ferrari siempre están rodeados de prensa, de fans, porque el jueves es el día más tranquilo, pero a partir del viernes ya la presencia de fans allí dentro del paddock, pues VIPs, gente que tiene pases por empresas, invitados de los equipos, etcétera, pues se va llenando. Y los pilotos de Ferrari, da igual quiénes sean, siempre van rodeados de gente. Entonces Carlos ese primer año pues fue como más verlo pasar que otra cosa, ¿no? Fernando sí que tuve la oportunidad y además esto era como una especie de objetivo que nos planteamos porque el fotógrafo que me acompaña, Alberto, había hecho una foto previamente en Mónaco, él había estado en Mónaco 2024, la había impreso y había sacado 2 copias en grande. Y el objetivo era ver si conseguíamos con mucha suerte que Alonso nos la pudiera firmar, ¿no? Y en un momento dado, Alonso yo lo vi entrar en el Hospitality de McLaren, no porque fuera a firmar nada con McLaren, no es anormal ver a un piloto entrando en el Hospitality de otro equipo porque allí van cambiando de cada ciertos años, pues ciertos ingenieros, ciertos jefes de equipo, ciertos mecánicos, todos lo sabemos, van cambiando de equipos y tal, pero bueno, siguen manteniendo esas relaciones personales. Pues Alonso iría allí a visitar McLaren pues, por saludar a alguien y cuando salió mucha gente se agolpaba hacia la entrada-salida de paddock y yo pensé, no, se va a ir hacia Aston Martin y si tú quieres que un piloto te atienda en el paddock en esas circunstancias lo que tienes que hacer es pillarlo solo o más bien tranquilo porque si está agolpa de gente no te va. Entonces yo lo pillé solo, me puse a su altura, saqué la foto y le comenté que si era tan amable de firmárnosla. También estaba Alberto ahí a mi lado. Y efectivamente, pues cogió, dijo que estaba chula la foto y nos la firmó las dos. O sea que y yo, pues, en ese momento súper natural. Después, cuando ya había pasado ese momento, fui consciente, digo, joder, si estaba ahí con él, hablando y nos la firmaba y tal. Y me puse nervioso después, no en el durante. Nada, pero ya después, digamos que ese fenómeno un poco fan
Tú estás trabajando allí, tampoco puedes ir como un fan total, no es lo tuyo, ¿no? Y cuando ya llevas varias carreras empieza a ser normal entrar al paddock, empieza a ser normal ver a Verstappen, ver a Hamilton, ver a Toto Wolff. Ya no es como esas primeras veces, ¿no? Ya. No es que pierda, no pierde valor, porque el valor lo sigue teniendo, incluso tiene más, porque si sigues yendo es porque lo estás haciendo bien, ¿no? Sí. Y, pero ya es como, bueno, otro día en la oficina, aunque solo sea un día o dos al año. Entonces ya es como que no es lo mismo que esas primeras veces. La verdad que Indiscutiblemente. las primeras veces siempre son bonitas y, hombre, pues esa experiencia con Fernando debe ser una auténtica locura. Me han surgido dos preguntillas con esto que has comentado. Me parece muy interesante eso que has dicho lo de Carlos, que en 2024 era bastante menos accesible. Lógicamente era piloto de Ferrari. En ese año 2024, ya para el Gran Premio de Bélgica, había ganado el Gran Premio de Australia, luego ganó el Gran Premio de México. Era un piloto que luchaba por podios y por victorias de manera habitual. Ahora, por desgracia, no es así. Tú a Carlos le viste en Ferrari, le has visto este año ya en el entorno de Williams. ¿Crees que le ha cambiado muchísimo la vida en cuanto a ser piloto de Ferrari y ser piloto de Williams? Lógicamente desde fuera podemos llegar a entenderlo, pero ya dentro de los grandes premios, cómo se desarrolla el Gran Premio, ¿crees que le ha podido cambiar muchísimo la vida? Hombre, de tener un coche para luchar por todo a tener un Claro, coche. pero más que por lo deportivo, Sí, perdona que te corte, me quiero referir un poco a, pues eso, a cómo es llegar a un gran premio, cómo son los focos, lógicamente no están tanto, pero claro, Carlos sigue siendo realmente el mismo piloto con el mismo talento. sí, sí. Lo que pasa que, claro, los medios que van allí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claramente que todo el mundo lo va a entender. Si tú eres un medio italiano, eh, tu objetivo da igual cómo vayan en el mundial. Da igual que estén haciendo un mundial peleando o estén haciendo una chapuza como a veces hacen Ferrari. Y ya solo que aunque los italianos filmen o hagan fotos o estén ahí atentos a los movimientos de los pilotos de Ferrari, son una comunidad bastante numerosa en los medios, ya te cambia. Y Mm. entonces yo creo que Carlos ahora, después de irse a Williams, lo que está es más tranquilo a la hora de pasar por el paddock, llegar a paddock y demás. Sigue teniendo sus focos, sigue teniendo la prensa española atenta a él. Sigue habiendo gente que o le pide una foto o le pide una firma. Eso no cambia, eso le pasa a todos los pilotos, pero está claro que cuando eres piloto Ferrari eso se multiplica. Ahora pues yo creo que Carlos llega más tranquilo y puede estar pues más centrado en lo que es su fin de semana sin estar tan atento pues a lo mejor a las otras cosas. Los pilotos que ya digamos, imagínate un Max Verstappen. Max Verstappen pues él va, coge y va a un paso rápido con la gorra siempre puesta y a lo mejor con la mirada no hacia el suelo pero sí un poco agachada. Atiende a lo mejor, se hace una foto con un par de críos pero él va directo Ya. al Hospitality de Red Bull. Es decir, los que más llevan alrededor, los que más presión tienen, los que están luchando por título, etcétera, pues ellos ya, yo creo que se centran de entrada a Hospitality, no, y van más rodeados de tal. Eso yo no sé cómo se vive, porque yo no sé llegar a un sitio, no sé lo que es llegar a un sitio y que todo el mundo esté pendiente de mí. Ya. Pero imagino que Carlos, al haber vivido eso cuando estaba en Ferrari y además ganando carreras, a haber pasado a estar en Williams, pues hombre, ahora estará más tranquilo a la hora de llegar allí. Sí, la verdad que debe ser una experiencia totalmente diferente para Carlos, que le permite incluso centrarse más en el fin de semana, pero bueno, quizás también eso de que estén pendiente de ti también levanta sensaciones, entiendo yo, en los pilotos, te hace crecerte más, te hace sentirte importante y puede que eso a algunos pilotos en algunos casos le haga ir más rápido en pista, ojalá que se vuelvan a centrar en él. Quería ya para, bueno, ir cerrando más o menos, quería preguntarte cómo ves a los nuestros. Es que has estado este año acreditado en unas cuantas ocasiones. ¿Cómo les ves a nivel de ánimos a todo lo que les rodea? Fernando Alonso, pues bueno, la situación de Aston Martin ahora parece haber dado un giro de 180 grados, veremos si se culmina en el Gran Premio de Países Bajos. La situación de Carlos también es bastante preocupante, sobre todo porque, bueno, está en una edad en la que tiene que ya tomar algunas decisiones importantes en cuanto a su futuro próximo se refiere. ¿Cómo ves a Fernando? ¿Cómo ves a Carlos? En el trato, en cómo pasean, en cómo ves un poco general a los dos españoles. Bueno, yo los veo normal, conscientes de la mecánica de la que disponen, intentando sacar lo mejor que pueden dar con los instrumentos que tienen.
Imagino que su objetivo será, dado que no, por desgracia ahora mismo no pueden pelear por grandes cosas, es pues ayudar a la evolución de sus coches en lo que ellos puedan, en dar los feedback para ver por dónde dirigir esas evoluciones tan necesarias. Y luego pues también superar a sus compañeros de equipo en las sesiones, en clasificación, en carrera. En la Fórmula 1 si no puedes ganar siempre te van a comparar con el que lleva el mismo coche que tú. Eso ha sido siempre así y va a seguir siendo así. Entonces pues yo creo que su objetivo es ese. Y dentro de lo que cae, pues yo pues los veo pues quizá pues mejor de lo que la gente pueda pensar desde fuera. Es decir, pues ellos van, hacen su trabajo lo mejor posible con los medios que tienen y ya está, ¿no? Creo que a Fernando le llega ahora un par de evoluciones bastante bueno. En Hungría fue positivo, bastante positivo. Ahora a confiar a ver si Honda hace su trabajo y esos 30 o 40 caballos que se han rumoreado son reales y son fiables. Y nada, pues ver poco a poco cómo evoluciona ese proyecto y Williams, pues a ver si no tira el año y consigue meter alguna mejora que permita, pues por lo menos, pues lo que tenía a principio de año sin ser para tirar cohetes, pero por lo menos tuvo algunos puntos, estuvo en algunas Q2 con regularidad. Pues si vuelve a ese nivel y no a pelear como está ahora Williams, que está peleando por no ser el farolillo rojo con Cadillac, ha pasado al puesto que estaba antes Aston Martin, pues bueno, sería bueno para ellos, ¿no? Eso es lo que veo yo. La verdad que con Fernando, pues al final sí que, por desgracia, pues Fernando está más acostumbrado a vivir este tipo de situaciones. Creo que a Carlos le ha pillado un poco a contrapié porque la carrera de Carlos normal, vamos, se ha desarrollado hacia arriba, de un Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari. Ahora el paso hacia atrás en Williams el año pasado se mitigó bastante, este año está siendo muy duro. Yo te lo preguntaba un poco porque al final, pues en los vídeos que vemos, yo a Carlos personalmente nunca le había visto tan crítico con su equipo, pero bueno, ojalá le vaya mejor a los nuestros. Y para terminar, pues quiero que nos cuentes alguna curiosidad. Ya nos has dicho personas que te has encontrado por el paddock que son así, pues ya pueden ser ídolos tuyos de la infancia, expilotos. Entiendo que alguna celebridad por allí habrás visto que es bastante, pues, bastante extraña, por así decirlo, de que no te esperabas a lo mejor ver en un paddock de Fórmula 1. Curiosidades, quiero que cuentes alguna cosilla así guay, pues de que te haya sucedido en el paddock. Pues en el paddock, la primera vez que fui a Spa 2024, para que veas mi ignorancia de cómo funcionan estas cosas, había un puesto de gofres de estos belgas, y yo pues cuando me lo ponen, mi primera reacción fue echarme la mano a la cartera pensando que se pagaba. Y no se pagaba, no se paga en el paddock por No, esas cosas. ¿no se paga? No se paga. ¿Pero Eso nada? fue... no. Ah, pues mira, pues yo creo que eso no lo sabe mucha gente, ¿eh? No pagar y poner ese puestecito de gofres. En Austria había un puesto de helados, otro de pastas. No pagar. Realmente fue una cosa que me llamó mucho la atención, pero era así, ¿no? Luego otra cosa, pues bueno, celebrities allí en el circuito, al margen de la Fórmula 1, pues te puedes ver, como me pasó en Mónaco en 2025, que me vi a Thibaut Courtois, por ejemplo, por allí. Claro, un futbolista Se le ve que bien. A Courtois, por lo que sea, pues aunque esté entre mucha gente, se le ve bien. tipo, más de lo que parece ya en la televisión. Qué bien. Thibaut Courtois, un aficionado del automovilismo que tiene su propio equipo compitiendo en diferentes categorías de fórmulas. De hecho, no es infrecuente que lo veas en carreras europeas, no solo en Mónaco, en algún paddock yo lo he visto. Yo le vi en la Fórmula E, en el Jarama, que estuvo por ahí. Además fue muy inteligente. Esto creo que no lo he contado porque justo pasó Su Majestad el Rey, pues con todo el dispositivo, estaba la presidenta de la comunidad, vamos, todos los focos en Su Majestad el Rey, que además es una persona, bueno, no sé si la habéis visto en persona, yo no la había visto nunca. Sabía que era alto, pero no me imaginaba que fuera tan alto. Y detrás aparecía Courtois. Entonces, claro, todas las cámaras iban a Felipe y luego por detrás Courtois, que claro, se le iba muy bien. Además se puso el hijo aquí, pues lógicamente hay que respetar cuando es un niño pequeño, tal. El tío muy inteligente se puso detrás de quizás la única persona de su estatura en todo el EPRIX de Madrid. La verdad que muy guay. Hizo la estrategia Tsunoda. El año pasado Tsunoda fue compañero de Verstappen y como sabía que en el paddock cuando saliera Verstappen a un sitio iba a estar todo el mundo pendiente de Verstappen, pues Tsunoda iba justo detrás. Y nadie se fijaba en Yuki, todos los focos a Verstappen y Tsunoda pues era su estrategia para pasar más desapercibido.
El bueno de Tsunoda, que además, bueno, está sonando por un posible regreso. Aquí suenan muchas cosas, siempre suenan cosas. Pero mira, me ha surgido una última duda. El tema de los pilotos reserva, como puede ser Yuki Tsunoda, como puede ser Jack Doohan. ¿Tú crees, en cuanto al mercado de pilotos, me has comentado en alguna publicación, yo al final esto lo hago un poco pues para hacer un poco de contenido también, cuando es información de medios oficiales, medios reputados lo digo, cuando es algo así más de opinión, rumorología, lo comento. Tú, en estos meses de verano, en esta gira europea, ¿el mercado de pilotos crees que está muy, pero que muy presente en esas conversaciones? ¿Son los pilotos los que hablan con los periodistas para que digan cosas? ¿Cómo crees que se mantiene un poquito todo eso? Porque desde luego que sobre todo este año, en cuanto a Carlos Sainz, para los amigos argentinos también, con Franco se están hablando cosas, pues es importante para la comunidad de semáforos fuera. ¿Tú todo esto cómo lo ves? Yo realmente, a mí, ya te digo que no me llega nada. Yo, si algún piloto tiene ya confianza con algún periodista, será de estos periodistas que acuden a todas las carreras y ya de años, con los que hayan tenido ya 1000 entrevistas y con los que a lo mejor pueda decir alguna cosa. Yo desde mi posición, pues no me he encontrado directamente algún rumor. Realmente yo no he hablado de rumores de mercado de pilotos, ni en Austria ni en Bélgica. Hablamos más de lo que es cómo va la temporada, las posibles evoluciones, cómo van cambiando los rendimientos de los coches y cosas así. Hablamos más de eso que de rumorología. Yo siempre, pues bueno, los rumores a todos nos gustan, más cuando dices, anda, pues este puede irse a tal sitio o tal. Pero yo hasta que no veo el breaking oficial no le doy todavía, no suelo darle importancia. Hay algunos que me sorprenden, como por ejemplo cuando Hamilton fichó por Ferrari, eso fue un shock. O hay otros que te esperas, es decir, que tampoco... Entonces, pues bueno, a ver qué pasa con los contratos de cara al próximo año y bueno, pues a esperar los breaking. Quizá ahora en el parón de verano suele ser frecuente que haya justo, o si no en los primeros días de parón, que no ha habido nada, en los últimos días del parón, en la semana de Zandvoort, no es que yo sepa nada, pero la experiencia me dice que en esas semanas suelen salir cosas. Y en el fin de semana de Zandvoort también hay pilotos que consideran adecuado dar su vista definitiva, oficial, sobre su futuro. Si me puedo tirar a la piscina ahora mismo con algo, mi impresión, sin ninguna prueba nada más que de declaraciones y actitud, me atrevería a decir, ojalá no me equivoque, que estaremos hablando de que Fernando confirme que continúa un año más en Fórmula 1. Justo le iba a decir que ojalá que eso suceda en la semana del Gran Premio de Países Bajos, que Fernando Alonso diga que continúa pilotando para Aston Martin en 2027, ojalá en 2028, 2029, ojalá para toda la vida, porque es lo que deseamos todos. Yo creo que nos hemos llevado una buena lección este año, sobre todo con lo que sucedió con Verstappen y McLaren. La verdad que creo que nos hemos llevado un buen jarro de agua fría en cuanto a que hay que respetar las informaciones de todo el mundo, lógicamente, pero no hay que dar nada por hecho hasta, como bien dices tú, Pedro, salga el breaking, porque lo de Verstappen nos ha demostrado que esto también se parece mucho al fútbol en cuanto a todo esto. Y no sé, Pedro, ya, bueno, yo creo que ha estado genial la charla. No sé si querías apuntar algo, mandar un mensaje para ir cerrando. Pues nada, simplemente darte las gracias por esta entrevista, me ha gustado, lo he pasado muy bien y también, pues bueno, un saludo a todos los que nos vean y bueno, pues que gracias por tu labor y nos continuamos siguiendo en las redes sociales y donde haga falta. Pues muchísimas gracias, Pedro. Recordad, chicos, que tenéis sus redes sociales en la descripción, que le podéis seguir porque sube fotos que no vais a ver en ningún otro lado, sube también comentarios, opiniones, le podéis seguir a través de las redes a Pedro. Esto es un nuevo episodio de Más Allá del Paddock. Podéis comentar si queréis a quién queréis que traiga a este podcast de Semáforos Fuera. Intentaré hacerlo. De todas maneras, va a seguir habiendo invitados que nos puedan dar un punto de vista diferente y sobre todo muy valioso. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. Semáforos Fuera.